La codicia se muestra en el orgullo. Puede que mantener las apariencias sea un buen referente para teleseries exitosas, pero lleva a muchos al callejón sin salida de la codicia. La única razón para mantenernos a la altura de los vecinos de al lado no es más que la vergüenza de no hacerlo. Los anuncios de detergentes frecuentemente juegan con la necesidad del ama de casa de que la ropa de sus hijos resplandezcan como las del resto de sus compañeros en el colegio. Los fabricantes de automóviles recurren al miedo del marido a ser el señor mediocre, cuando saca a su resplandeciente Dios, en minúscula, para su abrillantado semanal. Y la gente deportiva sabe lo importante que es llevar la marca adecuada en su camiseta y sus zapatillas si quiere mantener su prestigio en la calle. La mayoría de las agencias de publicidad quebraría si la naturaleza humana se quedara sin el rasgo del orgullo codicioso. Es trágico que muchos cristianos hayan olvidado el valor de ser radicalmente distintos y así pagamos el precio de proteger nuestro orgullo. Sin embargo, muchas veces creemos que la codicia solo tiene que ver con las cosas. Pero el primer acto de codicia no tuvo que ver en absoluto con cosas materiales, tuvo que ver con la sabiduría. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Quizá la única parte increíble de la historia es que Eva compartiera su descubrimiento con Adán. La sabiduría es buena y desear ser sabio no es algo malo en sí mismo. Trágicamente, el único conocimiento que Eva adquirió por causa de su codiciosa acción fue el de su propia desnudez. Abrió sus ojos a la posibilidad del pecado. La razón por que no se benefició de su anhelo de sabiduría fue que cedió a la tentación de ser como Dios. La sabiduría es buena, pero una sabiduría que convierte el yo en un Dios es perversa. El racionalismo es la creencia de que la razón humana es todopoderosa, no necesita de Dios, y que un día acabará por resolver todos los problemas de la humanidad. Eso es un orgullo arrogante. Codicia la sabiduría humana por encima de todo, porque sin ella la diosa razón jamás logrará su esperada utopía. La meta más importante y la mayor ambición de muchos es ser sabios a los ojos del mundo. El éxito académico dará sabiduría, y la sabiduría dará poder sobre las vidas de los demás. El anhelo de sabiduría mundana lleva a muchos a la investigación y el estudio constantes. No hay nada malo en el estudio, la investigación o la obtención de conocimientos, siempre y cuando no consuma nuestras vidas. No es malo querer tener éxito en nuestros trabajos y negocios, pero no debemos fijar nuestra atención en ellos excluyendo todo lo demás. Podemos admirar a otros y respetarles y honrarles, pero jamás debemos envidiar a los arrogantes, ya sea su prosperidad o su sabiduría. Asaf envidió a los arrogantes cuando vio la prosperidad de los impíos, pero más tarde, cuando hubo comprendido el fin de ellos, llegó a la sabia conclusión de que salía mucho mejor parado simplemente acercándose a Dios. Salmo 73. La verdadera sabiduría se encuentra en aceptar humildemente a Jesucristo y su ofrecimiento de salvación. Puede que sea ridiculizada por el mundo, pero es la sabiduría de Dios. Vivir como cristiano y ser amigo de Dios es mucho más valioso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. La codicia se expresa mediante la violencia. Mike Storkey
En su libro Nacido para comprar, expone la tesis de que la publicidad moderna, más que estimularnos a que nos mantengamos a la misma altura que los Ramírez, nos lleva a mantener disgustados a los Ramírez. La codicia agresiva compra más que el simple deseo. La codicia es la hermana mayor de dos mellizos, la envidia y los celos. Son difíciles de diferenciar porque nacieron al mismo tiempo y raramente se separan. La codicia desea algo más allá de su alcance, la envidia dirige todas sus fuerzas a cualquier otra persona que posea lo que ella quiere. Los celos tienen miedo de perder lo que ya tienen. De estos tres nace el miedo y el resentimiento, que son grandes enemigos, aun entre los mejores amistades. El espíritu que desea más y más siempre lamenta lo que los demás tienen. La codicia conduce a la envidia, y la envidia se desborda en ira. Observar a otros esperando que caigan para ocupar su lugar forma parte de la codicia. Envidiar el éxito laboral, matrimonial, deportivo, social o hasta los progresos espirituales de otros revela un corazón codicioso. La envidia siempre es una mala perdedora y nunca habla bien de los demás. El Antiguo Testamento no tiene palabras distintas para distinguir entre celos y envidia. Solo podemos saberlo por medio del contexto, y a veces la palabra cana se puede estar refiriendo al celo santo de Dios, como sucede en Primera de Reyes 14:22. La raíz significa estar lleno de celo, lo que se puede expresar de una forma buena o mala. Por otro lado, el Nuevo Testamento sí distingue entre la envidia, tonos y los celos. La envidia está llena de mala intención y resentimiento. Romanos 1:29 y Filipenses 1:15. Mientras que los celos tienen el mismo significado que el cana del Antiguo Testamento. Pablo lo utiliza en un sentido positivo al referirse al celo de Dios que siente por los corintios, segunda a los Corintios 11:2. En sentido negativo se utiliza asociando con la glotonería, las borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y disensiones. Romanos 13:13 y 1 Corintios 3:3. La codicia le costó a Nabot la vida. Jezabel planeó su muerte para que el rey Acab obtuviera la viña que tanto había codiciado. Primera de Reyes 21. Esta historia describe la maligna crueldad de una mente codiciosa. La envidia condujo al primer asesinato de la historia. Caín mató a su hermano porque la relación que Abel tenía con Dios era mejor que la suya. Caín decidió que esa relación no podía continuar. Era envidia espiritual. Quizás sea la peor manifestación de la codicia y es una experiencia esencialmente cristiana. El crecimiento manifiesto de la iglesia del barrio de al lado, la felicidad de la relación de otro cristiano con Dios, la popularidad del ministerio de otro predicador, pueden llevar o bien a un mayor deseo de conocer a Dios o a un espíritu amargo, resentido y enfurecido. Los celos hicieron que Saúl perdiera la reputación que tanto quería mantener. Tuvo celos de David porque no soportaba que el pueblo aclamara sus logros militares. Primera de Samuel 18. Por todos esos celos, Saúl acabó perdiendo el trono, su vida y su reputación en la batalla final contra los filisteos en el monte Gilboa. La codicia puede cocerse a fuego lento durante años, pero, al igual que un volcán dormido,
puede entrar en violenta erupción en cualquier momento. En última instancia siempre acaba perdiendo. Santiago escribe: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Muchos psicólogos parten de que la envidia es la causa primaria de la agresión humana y sus tendencias destructivas. Fue por causa de la envidia por lo que los judíos entregaron a Jesús a Pilato. El comentario de Jeremías sobre el final del hombre violento es típico de su hiriente humor. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Jeremías 17:11. Quizá el sabio de Proverbios es el que mejor lo resume. La envidia es la carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Cuando Radovan Karadzic ordenó a su artillería que aplastara Sarajevo en 1992, pocos habrían utilizado el 10º mandamiento para describir su acción. Pero era precisamente eso. La subida de los partidos croatas y musulmanes en Bosnia fue un desafío demasiado grande para este psicólogo y jugador empedernido. Quería poder, y a cualquier precio. La artillería de Karadzic mató a 10.000 de sus amigos y vecinos de la ciudad de Sarajevo. Trágicamente, un alto porcentaje del sufrimiento que se extiende por todo el mundo se debe al deseo de más poder y riqueza. Como resultado de esto, millones de niños mueren trágicamente a causa de conflictos internacionales, interestatales o interraciales. Santiago, en su carta neotestamentaria, escribe sobre la envidia y la avaricia a escala nacional. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. En el panorama internacional, eso no resulta un lenguaje extravagante. Poco antes de la Guerra del Golfo, me pareció interesante la entrevista que alguien le estaba haciendo al portavoz de Irak. El entrevistador fue lo suficientemente valiente como para preguntar: ¿esta invasión no tendrá nada que ver con el hecho de que Kuwait es un país muy rico y ustedes no lo son, y a que Irak le debe mucho dinero a Kuwait, ¿verdad? La respuesta fue inmediata: no, nada que ver, absolutamente nada. Sin embargo, todo el mundo sabía que, a pesar de toda la jerga religiosa que se utilizó como tapadera, solo había un motivo por el que Irak invadió a Kuwait: ansia de poder y riqueza. Ese no es ningún fenómeno moderno, ni una debilidad oriental. En 1672 los ingleses y los franceses le declararon la guerra a Holanda. No solía ocurrir que los ingleses y los franceses estuvieran en el mismo bando. Tras el desastre que sufrió la flota aliada en las costas de Suffolk, John Evelyn describió en su diario de a bordo la insensatez de la guerra como perder tantos buenos hombres por ninguna otra provocación de los holandeses que el hecho de que nos superaran en laboriosidad y en todo menos envidia. Eso llegaba al corazón del asunto. ¿Por qué emprendieron los ingleses y los franceses una guerra contra los holandeses? Por una única razón. Los holandeses eran unos grandes comerciantes y los ingleses no. O expresándolo de otra forma, los ingleses y los franceses tenían envidia. Cada vez que leo Filipenses 1, del 15 al 18, me sorprende la absoluta humildad de Pablo
y la ausencia de envidia. Al parecer, algunos estaban predicando el Evangelio, en parte para demostrar lo buenos predicadores que eran y lo pobre que era Pablo en comparación. Pablo se muestra indiferente al quitar importancia a la envidia y contienda, diciendo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Qué hombre más increíble! ¿Cómo lo conseguía?